Bueno, pues, ¿qué tal amigos? Un gusto mandarles este mensaje e invitarlos a comprar los nuevos lotes de mezcal del Mezcal La Locura que se estará enviando durante el mes de mayo del 2026 a Estados Unidos. Uno de los primeros lotes con los que vamos a estar presentes en sus ciudades es el mezcal de Maguey Espadín. Este maguey espadín, pues como para los que tienen mucho tiempo de conocer el tema del mezcal, saben que es una planta que no es originaria del estado de Oaxaca, es una planta introducida, que pues en las últimas décadas se ha estado plantando de manera intensiva en casi todo el estado y en otras partes, en otros estados también de la República. Hay muchos otros estados donde por temas de denominación de origen, pues la gente también está haciendo muchas plantaciones con esta especie. Y bueno, gradualmente los gustos y los sabores de los mezcales se van a ir casando con esta bebida. ¿Por qué razón? Pues porque es lo que hay en este momento y que al haber pues una producción bastante alta de este maguey, pues la mayoría de los mezcales que se producen en el país pues son con esta especie. Poco a poco se va haciendo algo que se llama gusto adquirido. Pues es lo que hay y es lo que se toma. Entonces es complicado cuando sucede este tipo de fenómenos porque por un lado pues hay una alteración de los sabores originarios de las bebidas en las comunidades, más sin en cambio pues el aprovechamiento de estas plantas pues también es necesaria, ya que en algunos de los casos, no es el caso nuestro, pero en muchos de los casos donde se hacen estas plantaciones, pues hubo un daño ambiental muy fuerte, hubo una quema de toda la vegetación para poder establecer estas plantaciones. Se hacen de manera, como dije hace un rato, intensiva, a tal grado que se logran colocar más de 2.000 plantas por hectárea y bajo este sistema intensivo, pues el uso de agroquímicos y agrotóxicos pues es alto, entonces finalmente el aprovechamiento de las plantas es lo ideal. En el caso de los lotes de la locura, pues el sistema de nosotros de adaptación de esta planta lo hacemos en un sistema de policultivo donde establecemos algunas hileras de maguey y en los espacios intermedios entre hilera e hilera hacemos milpa. Milpa se le conoce a un sistema en el que a la hora de plantar o sembrar los granos de maíz se agregan también algunos otros granos, como es el caso de la calabaza y el maíz. Digo, perdón, maíz, frijol y calabaza. Entonces, nosotros aplicamos este sistema. La fertilización en su mayoría pues se aplican abonos naturales, en este caso abono estiércol de vaca, de chivo y de borrego, que es lo que producimos constantemente aquí en el proyecto. Y son plantas que se han establecido desde hace más de 10 años. Generalmente los tiempos promedios que tardan los magueyes que se cultivan bajo este sistema llegan a tardar alrededor de más o menos 12 años. Y el lote que hoy vamos a ofrecer es un lote que se produjo en el 2024, o sea, ya tiene un poco de tiempo. Son magueyes que su estado de madurez es óptimo y que pues la cantidad de litros comparado con otras especies pues es más alto, ¿verdad? Pero que en particular ya fue en alguna otra ocasión también para Estados Unidos y se fue guardando pues por razones lógicas. Una, porque si alguien ya compró alguna de estas botellas, pues si quiere volver a probar ese mismo lote, pues lo va a tener, porque hay la posibilidad de que se vuelva a comprar. Nosotros no lo comercializamos en Oaxaca, en México, sino se guardó especialmente para seguirse exportando. Y por un lado podría tener un registro, ¿no?, de la evolución que ha tenido este mezcal a través del tiempo, que es algo que tenemos poca información de ello, ya que el mezcal siempre se consume de manera inmediata una vez que se destila. Para este caso sí se guardó. Y también podrían tener pues una botella que seguramente si tienen la primera, o sea, tienen una de ese mismo lote anterior, podrían hacer una comparativa en sus casas. Quien lo tenga para casa, quien no, pues también la recomendación es que ojalá no lo utilicen para hacer cócteles. Sería muy interesante que las personas lo pudieran probar de manera directa. Y
pues apreciar un poco los sabores y los aromas. Obviamente este ya es un poco más intenso en el tema aromático por el tiempo de la maduración, pero será muy interesante que lo pudieran probar solo y pudieran después, una vez que lo prueben, dejar sus copas, o sea, mojar la copita lo más bien que puedan, para que, de vidrio, obviamente, y después durante unos minutos puedan estar observando la evolución aromática que tiene en su copa, ya que cuando los mezcales, en este caso de espadín, son frescos, no tienen esa intensidad aromática como este que en este caso van a tener en sus manos. Las presentaciones para esta ocasión pues serán de medio litro, son de 500 mililitros, por una razón bastante obvia. Una por, bueno, básicamente por el tema del costo. A pesar de que aunque haya mucha oferta de maguey y haya mucha producción de maguey en el estado de Oaxaca, en el caso de nosotros no lo compramos, nosotros lo producimos, entonces pues los costos de producción, esos son siempre los costos de producción son fijos, es imposible tener un producto a bajo precio y obviamente pues estos precios, los precios que uno paga o que ustedes paguen, pues eso ayuda a que pues, se siga cultivando. Obviamente va a haber una reversión en el futuro, ojalá nos toque hacer algún video en el futuro, donde los lugares donde se estuvieron plantando estos magueyes espadines gradualmente se vayan convirtiendo a maguey roqueño, ya que antes de los 90s, todo el mezcal, pues antes no había espadín, antes de los 90s nosotros no utilizábamos el maguey espadín, entonces todos los mezcales que se hacían en nuestra comunidad eran pues de maguey roqueño o maguey roqueño combinado con otros agaves. Los sabores obviamente sí son muy diferentes, pero dentro del proyecto pues también consiste en eso, ¿no? Que la gente pueda ir haciendo las compras de los mezcales y que con esos recursos de esas compras o de esas ventas nosotros podamos ir poco a poco haciendo ir repoblando poco a poco o sea, las parcelas con este maguey o bien con un agave o maguey cierrudo, que eran los que habían antes, ¿no? Entonces, pues espero que les guste. Es solamente un mezcal de maguey espadín. Es un mezcal muy básico, pero también es muy interesante para principiantes. Yo creo que para alguien que está acercándose al mundo del mezcal, muchas veces se les ofrece pues en cócteles, que es la mayor forma en la que los consumidores se acercan al mezcal o se atreven a probar el mezcal, pero si ya lo hicieron, mi invitación es a que lo puedan hacer con este mezcal, que es el mezcal de maguey espadín, primeramente para entender el sabor y sobre todo el sabor y la intensidad alcohólica que un mezcal debe de tener. Y posteriormente a eso, pues hay algunos otros lotes que cuando ya tú tienes más experiencia en probar mezcales, creo que sí vale la pena pasar a sabores más intensos, a aromas más intensos.